Hermanos, hoy en esta mañana, con el saludo de Cristo Jesús, les digo a todos ustedes, paz a vos y shalom, hermanos. Shalom. Hoy nos llenamos de gusto y de alegría, porque gracias a Dios, hermanos, el Señor ha aumentado nuestra fe y algunos de mis hermanos estaban enfermos. Hoy los veo, hermanos, sus rostros, y gracias al Eterno, hermanos, aquí están. Hermanos, cuenta mucho la fe, es cierto, la fe. Cantamos cantos alusivos a la fe. Dice, Señor, aumenta mi fe. Y cuando el Señor aumenta nuestra fe, hermanos, ¿cómo nos sentimos? Contentos, gozosos. Hermanos que nos ven allá en casa, en sus hogares, a donde quiera que se encuentren, que la paz de ustedes reine en sus hogares y en su interior. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de esta mañana que vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de este día que nos trae el Señor a través de su siervo, que es mi hermano ministro Benjamín. Hoy, hermanos, prepararnos en cada Shabbat y en cada fiesta del Señor, porque así debe de ser. Va a empezar un ciclo, hermanos, de las 7 fiestas al año que tenemos que celebrar, como Dios lo ha dicho a través de las Escrituras, hermanos. Miren, en esta Escritura, aquí viene todo, hermanos. Todo viene acá. Nada es del hombre, nada es de nosotros, todo viene acá. Pero bueno, hermanos, voy a dar el lugar a mi hermano ministro. Adelante, hermano ministro. Una vez más, gracias hermano Víctor por su presentación. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Shalom. Por sus lugares, hermanos, por favor. Quiero hacer una recomendación, hermanos, antes de iniciar el tema. Cualquier pregunta que tengan ustedes, anótenla, hermanos. Y voy a dar tiempo al final, no quiero que me interrumpan porque luego me sale un poquito vamos a decir, de la carrera que llevo, me sale un poquito y entonces, hermanos, como que se trunca el mensaje, hermanos. No que se pierda, sino que hay un bache por ahí, hermanos, y eso yo creo que algunos de los que nos ven, pues a lo mejor se sienten un poquito incómodos. Entonces, hermanos, sí les pido de favor que al final, cuando tengan una pregunta, anótenla, hermanos, en su cuaderno, y al final, hermanos, me hacen la pregunta y con gusto, hermanos, contesto lo que ustedes tengan como duda o como alguna pregunta. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. No se me van a enojar, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Bien, hermanos. Voy a tener hoy, hermanos, el tener que utilizar 2 versiones para poder comparar, hermanos, las cosas que son importantes y ver, hermanos, cómo se puede complementar lo que nosotros estudiamos y que tengamos, hermanos, todavía que recalcar, ratificar, hermanos, remachar las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que aprender dentro de la Escritura de nuestro Dios. Bien, hermanos, el título de hoy, hermanos, es los dones espirituales. ¿Sí? Pongamos mucha atención, hermanos, porque, hermanos, hoy vamos a aprender dentro de la palabra del Señor, vamos a aprender algo muy importante. Y se los quiero decir desde este momento, hermanos. Realmente, hermanos, ¿quiénes somos los que tenemos el Espíritu Santo? Eso, hermanos, ha quedado en una pregunta enorme, hermanos, que se han quedado muchas personas con esa interrogación. Ciertamente, todas las denominaciones que conocemos y de las que no conocemos, ¿tendrán el Espíritu Santo? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Sí? Entonces hoy vamos a aprender, hermanos, quién realmente en todo el mundo, la iglesia de Dios israelita en todo el mundo existe y tiene, hermanos, la capacidad de tener al Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la condición? Entonces ahí es donde vamos a aprender hoy a través, hermanos, de los dones espirituales. Primeramente, hermanos, ya en la profecía, dice el profeta Joel, en el capítulo número 2, vamos, hermanos, a la Escritura. Este profeta Joel da, hermanos, como señal. El profeta Joel, hermanos, estuvo aproximadamente escribiendo ese libro de Joel, hermanos, en el 800 antes de Cristo.
800 años antes de Cristo, el profeta Joel, hermanos, escribió este libro. Y ya desde 800 años antes de Cristo, el profeta estaba dando una señal cómo tendría que venir, hermanos, el Espíritu de Dios a tener participación dentro del pueblo de Dios, pero no solamente nada más del pueblo de Dios en el tiempo de Jesucristo, sino que también, hermanos, tendría que ser repartido el Espíritu Santo a todos los gentiles. Y eso, hermanos, lo vivieron los apóstoles. Pero bien, vamos al libro de Joel en el capítulo 2, versos 28 y 29. Espero que estemos en la cita. Joel, capítulo 2, versos 28 y 29. ¿Ya está? ¿Listos, hermanos? Dice así: y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre tus siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bien, aquí, hermanos, el apóstol Pedro da como un mensaje, hermanos, en la fiesta de Pentecostés, cuando, hermanos, el Espíritu de Dios es derramado sobre aquellas 120 personas que estaban en el aposento alto. Ahí, hermanos, dice que le sale sobre su cabeza unas lenguas de fuego, donde se manifestó el poder del Espíritu Santo en ellos, hermanos. Vamos a verlo esto ya un poquito detenido, ya en los dones, hermanos, del Espíritu Santo, cómo se tendría que manifestar el Espíritu de Dios en esos días. Y esos días se está hablando precisamente cuando, hermanos, tendría que iniciar la carrera a través de los apóstoles, cuando Jesucristo se va, hermanos, a la presencia de Dios. Ellos lo ven cómo se va, hermanos. Dice que llega a las nubes, y cuando llega a las nubes, desaparece, hermanos. Y entonces, hermanos, desde ese momento les dice el Señor Jesucristo: no se vayan de Jerusalén, porque vendrá el poder de Dios sobre ustedes, y el Espíritu Santo se va a manifestar en todos ustedes. Entonces, hermanos, ahí es una promesa donde pues Jesucristo les hace. Llega, hermanos, Pedro, el apóstol Pedro, y les dice, hermanos, cuando se ve ese poder de Dios a través del derramamiento del Espíritu, y dice que todos empezaron a hablar en diferentes idiomas, ¿sí? En diferentes idiomas, y dice que todos los más de 5,000 hermanos estaban ahí presentes, y dice que todos escuchaban lo que esas 120 personas estaban hablando, y todos entendían lo que estaban hablando. Vamos a ir por detalles, hermanos, para poder ver todo este mensaje que tenemos que aprender, para saber realmente quién es el que tiene el Espíritu de Dios. No todos, hermanos. Hoy se los puedo asegurar, y no porque yo lo diga, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? No todos, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Pero vamos a verlo por detalles. Bien, entonces el profeta Joel, hermanos, hace mención de esto. Y el tiempo, hermanos, señalado por la profecía, dice el apóstol Pablo precisamente en Efesios capítulo 2, al final de los versículos, dice: porque en los tiempos pasados no fue dado, hermanos, el poder del Espíritu Santo, sino solamente, hermanos, a través del tiempo, cuando Jesucristo llega y empieza a funcionar la iglesia, y la iglesia, hermanos, recibe el poder del Espíritu Santo para manifestarse abiertamente, y todos los que escuchen la palabra de Dios podamos entender qué es lo que leemos, qué es lo que quiere Dios de nosotros, y cómo el poder de Dios a través del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros para poder entender lo que leemos y cómo poderlo poner en práctica, porque eso es lo más importante, hermanos. Todos podemos leer la palabra de Dios, pero ahora, ¿cómo la podemos poner en práctica correctamente? No nada más a la se va, sino correctamente, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, hermanos. Entonces, dice 1 Corintios, vamos precisamente al mensaje del apóstol Pablo a esta iglesia de Corinto, donde da, hermanos, las instrucciones precisamente del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Capítulo 12.
Primera de Corintios, capítulo 12, del verso número 1 al verso número 12. ¿Okay? Quiero que me sigan en la lectura, hermanos. De aquí vamos a iniciar. Espero que todos estén en la cita. No se pierdan esta lectura porque es muy importante saber, hermanos, qué es lo que dice aquí y cómo lo debemos de interpretar. ¿De acuerdo? Bien, ya estamos en la cita. Hermana Susi. Primera de Corintios, capítulo 12, del verso número 1 al verso número 12. Dice así, síganme en la lectura, hermanos. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Dice, hermanos, aquí el apóstol Pablo, cuando éramos gentiles, o sea, cuando no pertenecíamos al pueblo de Israel, nos llevaban para acá y para allá las creencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, y nos llevaban para acá y para allá, hermanos, en la forma de cómo creían, pero no en la forma de cómo se debe de creer, porque el Espíritu de Dios no se había manifestado todavía en los gentiles. Verso número 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios, todos los que hablamos por Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar Jesús Señor, a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Me voy a regresar al último para poder entender este texto. Pero sigue diciendo, verso 4. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Espíritu, el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero cada una de estas manifestaciones del Espíritu para provecho, porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, a otro discreción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas las obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Bien, hermanos, vamos por partes. Dice que el Espíritu de Dios se manifiesta en muchos dones, ¿sí? Que el Espíritu reparte a cada uno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que precisamente es la iglesia, pero cada uno depende de cuánta fe tenemos, de cuánto yo quiero servir a Dios por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora fijémonos, hermanos. Dios se manifiesta en la iglesia a través de la manifestación del Espíritu Santo. Pero cada uno de nosotros no tenemos todos los dones. Bendito sea Dios que tuviéramos todos los dones, hermanos. No, imagínense, hermanos, que yo tuviera interpretación, profecía, género de sanidades, género, hermanos, de interpretación de lenguas, género, hermanos, de todo, hermanos, lo que acabamos de leer, ¿sí? Caray, hermanos, sería una bendición enorme para todos nosotros, pero no todos tenemos los mismos dones, hermanos. Unos de una manera, otros de otro. Por eso dice aquí, porque así como el cuerpo, tenemos en un miembro, hermanos, tenemos en la mano, tenemos 5
son los dedos, ¿sí? En nuestra cabeza tenemos oídos, tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca, tenemos lengua, tenemos dientes, tenemos, hermanos, todo. Y no todo, hermanos, tiene la misma función. Cada uno tiene una función. ¿Para qué? Para servir a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, así dentro de la iglesia hay, hermanos, dones espirituales repartidos como el Espíritu quiere que haya dentro de la iglesia para el crecimiento de la misma iglesia. Para eso es, hermanos. Entonces Dios se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo para que todo esto seamos y vayamos creciendo en una misma mente, en un mismo espíritu, en una misma forma de creer. ¿Cómo creer? Como está escrito. Así el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros. Bien, voy a tocar el verso número 3. Y voy a hacerles saber, hermanos, que este verso número 3, muchos de nosotros, y antes de decirles la palabra, yo les quiero decir, hermanos, y les voy a hacer una pregunta, es para todos. ¿Hemos maldecido a Jesucristo en alguna vez? Sí. Ahora pregunto, hermanos, ¿seremos capaces de seguir maldiciendo a Jesucristo? No, hermanos, o sea, nos espantamos. Si yo le digo, por ejemplo, a mi hermano Víctor, que es con el que más me llevo, no les digo a los demás, le digo a mi hermano Víctor, ¿por qué maldice usted a Jesucristo? Él va a decir, no, hermano, o sea, yo nunca he hecho esto. Pues ¿sabe qué, hermano Víctor? Que tanto usted como yo hemos maldecido a Jesucristo. Y nosotros nos vamos a quedar, o sea, perplejos, nos vamos a quedar admirados de que cómo es posible que yo esté maldiciendo a Jesucristo. Yo les aseguro, hermanos, que cualquier denominación, llámese como se llame, le preguntamos al pastor, al ministro, hermanos, ¿usted maldice a Jesucristo? ¿Qué creen ustedes que diga él? Que no, es lógico. ¿Cómo voy a maldecir a Jesucristo? Bueno, pues vamos a ver, hermanos, que muchos de nosotros, hasta el mejor predicador, ha maldecido a Jesucristo. Dice el verso número 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bien, hermanos. ¿Cómo yo puedo maldecir a Jesucristo? ¿Cómo lo puedo maldecir? Lo puedo maldecir cuando el Espíritu Santo no está en mí. ¿Sí? Si el Espíritu Santo no está en mí, ahora sí puedo maldecir a Jesucristo. Pero quiero hacerles saber esto, hermanos. Ustedes en algún momento, algunos de los estudiosos de la Biblia van a decir, bueno, hermanos, entonces si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, no podemos maldecir. Pero entonces no se contradice la palabra del Señor. No se contradice en este sentido de que si yo tengo el Espíritu Santo y maldigo a Jesucristo, entonces la palabra de Dios se contradice, porque yo no puedo maldecirlo. Sin embargo, si lo maldigo, fíjense bien, hermanos, cómo en la palabra del Señor, dentro de la ley de Dios, nos dice el Señor, hoy te pongo en tus manos la vida y la muerte, la bendición y ¿qué más? Y la maldición. O sea, hermanos, que Dios entrega en nuestras manos las dos cosas, la bendición, pero también la maldición. Se contradice el Señor, no, hermanos. Quiere decir que si el Señor dice, yo quiero, y todavía dice el Señor, yo te digo, yo te ofrezco, yo te propongo que escojas la vida y la bendición, pero en tus manos está. Entonces, hermanos, cuando yo me separo de Dios, cuando yo no quiero obedecer los mandamientos de Dios, entonces estoy en un grupo diferente de lo que es el reino de Dios. Recordemos cuando dice Jesucristo, alégrense y gócense, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Entonces, hermanos, nosotros hoy tenemos el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios ahora está con nosotros. Y cualquiera
que tengamos el Espíritu de Dios, no podemos maldecir a Jesucristo. No podemos. Ejemplo, dice Judas en su único capítulo, Judas, hermanos, antes de Apocalipsis está Judas, verso número 9. Un ejemplo, fíjense, verso o capítulo. No, nada más es un capítulo, nada más. Verso 9. Judas, verso 9. Veamos, hermanos, cómo en el reino de Dios, cuando nosotros nos hemos acercado al reino de Dios, ya no podemos maldecir, hermanos. No podemos maldecir, porque estamos en el grupo de la vida y la bendición. ¿Sí? En el reino de Dios están los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos esos grupos, hermanos, de seres celestiales. Entonces, en el reino de Dios no se puede maldecir. Fíjense, hermanos, lo que dice el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía, peleaba con el diablo, disputándose sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió el arcángel a usar de juicio de maldición, ¿sí?, contra él, contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Veamos, hermanos. O sea, no lo maldijo, ¿sí? El arcángel Miguel se estaba peleando con el diablo. No era para que fácilmente le hubiera dicho, pues además le hubiera maldecido, ¿no? Pero dice que no usó esa palabra de maldición, sino nada más le dijo: el Señor te reprenda. Entonces, en el reino de Dios, que nosotros hoy vivimos en ese reino, no podemos maldecir a nadie, hermanos. Retengamos nuestra lengua, porque si yo maldigo a mi hermano, recuerden lo que dijo Jesucristo: aquel que se enoje locamente contra su hermano es culpado del juicio. Hermanos, no podemos enojarnos locamente. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que maldigamos a nuestro hermano. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos hacen algo, qué nos sale de nuestra boca? Sapos, serpientes, arañas, y bueno, salen infinidad de cosas contra nuestro hermano. Cuidado, hermanos. En el reino de Dios, que hoy vivimos en él, no podemos maldecir a nadie, porque estamos ya de este lado, hermanos. Ya no podemos nosotros estar del lado de Satanás, porque del lado de Satanás, hermanos, caso cerrado, el mundo vive en una situación tremenda, hermanos. En una situación de envidias, de egoísmo, de avaricia, de engaños, de malignidades, de toditito, hermanos. Así vive el mundo, así quiere vivir. Y por lo tanto, hermanos, el mundo está ciego, está lleno, hermanos, de mucha corrupción. El mundo, hermanos, no sabe ni lo que está sucediendo alrededor de lo que nosotros nos hemos dado cuenta gracias al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros estamos en esa situación. Así que, hermanos, ahora, ¿cómo yo puedo maldecir a Jesucristo? Sencillo, hermanos. Sencillo, tan fácil de entender lo que dice la palabra del Señor. Dice Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Verso número 6 al verso 10. Dice así: por eso es importante que veamos, hermanos, cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y vamos a ver, hermanos, con detenimiento que estos dones del Espíritu Santo, cuando yo hago cosas que no debo de hacer, porque el Espíritu Santo me tiene que gobernar a mí a través del conocimiento de la palabra del Señor, yo no puedo ya hacer cosas contrarias a lo que dice el Evangelio de nuestro Dios. Dice así, verso número 6. ¿Ya estamos en la cita? ¿Ya, hermanos? Bien. Estoy maravillado. Gálatas capítulo 1, verso 6 al verso número 10. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo. Veamos, hermanos, gracia de Cristo nos llamó al conocimiento de Cristo, eso es la gracia,
que nos haya llamado al conocimiento, es la gracia. Me rescató de la ignorancia, me rescató de la idolatría, me rescató, hermanos, de todo aquello que yo hacía antes cuando era gentil. Ahora pertenezco al pueblo de Dios, ahora pertenezco, hermanos, al conocimiento de nuestro Señor. Entonces me llama Cristo al evangelio de Cristo, ¿sí? Al evangelio de nuestro Señor Jesucristo me llama, y esa es la gracia. No que haya otro evangelio, sino que algunos inquietan y pervierten el evangelio de Cristo. Más aún, dice el apóstol Pablo, nosotros que hemos sido llamados al conocimiento de Dios, o un ángel del cielo, no de Satanás, un ángel del cielo, un ángel de, así como discutía el cuerpo, el arcángel Miguel con Satanás, un ángel de ellos, hermanos, del cielo, anuncia otro evangelio del que hemos predicado, sea maldito. Verso número 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno anuncia otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres, cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería yo el siervo de Cristo. O sea, yo no puedo agradar a los hombres, yo tengo que agradar a Dios. Pero ¿cómo lo tengo que agradar? Anunciando su evangelio. Porque hay muchos que transgiversan el evangelio de Cristo. ¿Cómo lo transgiversan, hermanos? Ahora vamos para allá. El que habla diferente al evangelio de Cristo es maldito. Quiere decir que si yo hablo otro evangelio diferente al de Cristo, ¿qué estoy haciendo con Cristo? Lo estoy maldiciendo. Así de sencillo. Si yo no hablo conforme al evangelio, quiere decir entonces, hermanos, que estoy maldiciendo a Jesucristo. Por eso yo les he dicho, hermanos, cuando yo hago las cosas diferentes a lo que dice el evangelio, estoy maldiciendo a Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos maldecido a Jesucristo? Infinidad de veces. Cuando yo digo que el día del Señor es domingo y no es sábado, estoy maldiciendo a Jesucristo. Cuando yo digo que las fiestas de Dios son 3 y no son 7, estoy maldiciendo a Jesucristo. ¿Cuál es la base bíblica para que yo diga que el domingo es día del Señor? No hay. Estoy transgiversando el evangelio de Cristo. ¿Sí? Cuando yo digo, hermanos, que tengo que agarrar el rosario y bolita por bolita, digo no sé cuántas cosas, ¿sí? Estoy maldiciendo a Jesucristo. ¿Sí? Porque es muy diferente, hermanos, rezar que orar. Es una cosa tremenda, hermanos. O sea, nada de comparar. Una cosa es orar y otra cosa es rezar. ¿Qué hace? Por eso le llaman el rosario. ¿Por qué? Porque el rosario, hermanos, es repetir. Es lo mismo. ¿Eso qué tiene que ver, hermanos? Dice Jesucristo, les dice a los discípulos y a toda la gente que los oía, dice, ustedes son como todos esos fariseos que se dejan oír y ver en las plazas y se ponen en las esquinas para que sus rezos largos los escuchen todos y piensan que con eso ya ganaron el reino. No, hermanos. Delante de Dios, hermanos, nosotros tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que saber cuándo el Espíritu de Dios está con nosotros. Cuando yo digo, hermanos, que puedo comer carne inmunda, porque la palabra de Dios, por no saberla interpretar, precisamente son los dones del Espíritu. Cuando yo no sé interpretar la palabra de Dios, hermanos, entonces digo, por el texto que dice en primera o segunda de Timoteo, donde dice, porque todo lo que nosotros oramos por los alimentos, todo es santificado. ¿Sí? Nada más que yo les he dicho que hay que conocer cuando dice todo, la palabra todo.
O sea, allí es donde debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuántas personas en el mundo entero se comen al cuervo? La liebre, el armadillo, la víbora, el chango, los murciélagos, hermanos, todo lo inmundo se lo comen. Porque dicen ellos que en Cristo Jesús, ahí estoy maldiciendo a Cristo. Porque el Evangelio de Cristo no dice, hermanos, que yo debo de comer todo lo que se mueve. No, hermanos. La ley de Dios está específicamente declarada para saber qué es lo que yo puedo comer y qué es lo que no puedo comer. Entonces, cuando yo digo que porque no sé interpretar los textos, entonces yo puedo decir, hermanos, que puedo comer de todo. Por eso dice el mandamiento, hermanos. Todo lo que puedes comer es esto. Y señala el Señor. Levítico capítulo 11. Ahí viene, hermanos. Todo lo que puedo comer. Pero también dice todo lo que no puedo comer. Entonces, cuando nosotros sabemos interpretar la palabra de Dios, sabemos que el Espíritu de Dios me está indicando qué es lo que debo de comer y qué es lo que no debo de comer. ¿Quién me lo dice? El Espíritu Santo. ¿Por qué me lo dice? Porque la condición es guardar los mandamientos del Señor. Cuando yo guardo los mandamientos del Señor, el Espíritu de Dios está conmigo. ¿Sí? Y entonces, cuando yo leo, entiendo lo que debo de hacer. Cuando yo digo, hermanos, que una mujer en sus días, por la cuestión del conocimiento del judaísmo, ¿sí? Porque eso lo hace el judaísmo, ¿sí? Entonces, cuando el judaísmo, hermanos, se mete a la situación de que la mujer no puede entrar, hermanos, a la casa de oración porque está en sus días, hermanos, estoy maldiciendo a Jesucristo. Cuando yo digo, hermanos, que una mujer en sus días llega a la Pascua y tengo que tomar los emblemas, ¿sí? Porque a nadie se le puede impedir que tome los emblemas, aunque la mujer esté en sus días, lo puede tomar. Porque entonces, hermanos, estoy pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Cuidado, hermanos. Y eso es lo que muchos no saben interpretar. Esa es la situación, hermanos. Yo quiero, hermanos, que hoy todos aprendamos que la palabra del Señor es correctamente interpretada cuando el Espíritu de Dios actúa con nosotros. Y esos dones, precisamente, de interpretación, que es uno de los dones del Espíritu Santo, debemos de tener, hermanos, esa confiabilidad en que lo que yo estoy predicando es lo que dice el Evangelio, no lo que a mí se me ocurra, o lo que me enseñaron, o lo que me dijeron, sino es lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Bien, hermanos. Entonces, aquí el apóstol, hermanos, Pablo da a conocer de que muchos transquiversan el Evangelio de Cristo, diciendo cosas que no deben de ser. Dice Hebreos, hermanos, capítulo número 10. Vamos a la palabra del Señor. Capítulo 10 de Hebreos, del verso 26 al verso 31. Capítulo 10 de Hebreos, del verso 26 al verso 31. Espero que estén en la cita, hermanos. Aquí el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los hebreos, es precisamente que al pueblo hebreo le está diciendo, hermanos, cómo se debe de interpretar el Evangelio para que ellos puedan entender las cosas. Bien, dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. O sea, yo ya recibí el conocimiento de la verdad, ya lo recibí, pero ahora peco voluntariamente, hermanos, ya no hay otro sacrificio que me pueda quitar los pecados, ya no hay. Ya sacrifiqué a Jesucristo una vez, no puedo sacrificarlo otra vez. Por eso es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Entonces ya no puedo pecar. ¿Qué quiere decir, hermanos? Ya no puedo maldecir.
ya no puedo malinterpretar, ya no puedo, hermanos, pasar por alto que alguien esté hablando en contra del Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros nos damos cuenta, y lo que ha hecho mi hermano Víctor en público, lo ha hecho, hermanos, cuando le han dicho en un funeral, es que la tía Yolanda que está en el féretro, está en el cielo que nos está viendo a todos. Por favor, eso es una aberración, y eso es soportar, hermanos, una mentira, y la mentira, hermanos, es del diablo. Entonces tenemos que parar en seco a todas esas personas que mienten con los dientes, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos nosotros que hablar abiertamente. Entonces dice así: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tomo el Evangelio y hablo mentira? ¿Qué es lo que me espera, hermanos? Un fuego por dentro que me consume por hablar mentira, hermanos. Y eso debemos de tener mucho cuidado. La mentira, hermanos, es del diablo. Verso 28. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Qué es lo que hacen muchas denominaciones evangélicas? ¿Qué es lo que hacen con la ley de Dios? Es que eso fue para los judíos, eso ya no es para nosotros, porque nosotros, por gracia, somos salvos. Hermanos, una mentira del tamaño del mundo. Una mentira, hermanos, que a todos los oyentes dicen: oh maestro, oh eminencia, ya nada más con creer en Cristo, ya la hice. Y los mandamientos de Dios a un lado, porque eso fue para los judíos. Estoy dando otro evangelio diferente al de Jesucristo. Jesucristo no dice eso. Inclusive Jesucristo dice: no penséis que he venido a quitar los mandamientos o la ley de Dios. No he venido a eso. He venido para que se cumplan, ¿sí? Entonces todavía Jesucristo recalca esto. Pero todos los sabios, los grandes eruditos dentro de los que predican el Evangelio, dicen: es que eso fue para el judío. Nosotros ya no. No saben, hermanos, ni siquiera interpretar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no tienen el Espíritu de Dios. Así de sencillo. No tienen el Espíritu de Dios. Por eso hoy les digo, hermanos, ¿quién es el que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios? Los que verdaderamente conocemos la interpretación del Evangelio. Y cuando nosotros sabemos interpretarla, entonces el Espíritu de Dios nos acoge, nos lleva de la mano para poder hacer la voluntad del Padre. Bien, verso número 29. Dice: el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Antes de pasar al siguiente versículo, pregunto, hermanos, la ley de Moisés, quiero hacer recalco de esto, hermanos. No quiere decir que sea de Moisés. Dios se la dio a Moisés para que Moisés la pudiera dar al pueblo. Porque muchos dicen: es que esa es la ley mosaica. Y la ley mosaica nada tiene que ver con nosotros. Por favor, hermanos, no es de Moisés, es de Dios, que se la dio a Moisés para que Moisés la pudiera dar al pueblo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí muchos se quieren como que escudar, como que se quieren justificar, como que quieren, hermanos, esconder las cosas que Dios ha declarado. ¿Para qué? Para que las pongamos por obra. Pero esos que son, como dice el apóstol Pedro, hay muchas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los impreparados, tuercen para perdición de sí mismos. No las saben entender, no saben qué es lo que están hablando. ¿Y por qué? Las transgiversan para perdición de los mismos predicadores. Bien, verso 29. ¿Cuánto más el que menosprecie la ley de Moisés? Ahora, ¿cuánto más será digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual
fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, si yo menosprecio la ley de Moisés, estoy menospreciando la sangre de Cristo y por lo tanto al Espíritu Santo. Me dice la verdad del Espíritu Santo y le digo al Espíritu Santo, no, hazte a un lado. Yo no te creo a ti, Espíritu Santo. Yo le creo a que yo, por medio de Cristo, soy salvo. Y no nada más yo, toda mi casa. ¿Sí? Y piensan que así ya están libres, hermanos. Una mentira, una horrenda mentira, hermanos, que hacen ellos. ¿Para qué? Para que la gente se lo crea y entonces la sangre de todos esos que los están oyendo es sobre ellos. No lo saben. ¿Lo sabrán? Sí lo saben. Pero ¿qué les interesa a ellos? Que todos los que están presentes den su diezmo. Ah, eso sí. Nadie se puede ir limpio del bolsillo. Todo su bolsillo debe de quedar aquí, en la charola, en el ánforo y en las oraciones que hacemos por todos ustedes. O sea, la oración cuesta. ¿Quieres un matrimonio? Te cuesta. ¿Quieres una misa? Te cuesta. ¿Quieres una presentación? Te cuesta. ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? Te cuesta. Todo lo venden. Todo lo venden. ¿Quieres música? ¿Quieres flores? Todo te cuesta. ¿Sí? Hace negocio del Evangelio. Y eso, hermanos, no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no enseña eso. Por eso, hermanos, no tienen el Espíritu Santo. Por esa misma razón. No la tienen, hermanos. Bien. Ok, entonces dice el verso número 30. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré pago. Dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31. Viene lo difícil. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando yo, hermanos, ocupo este libro para beneficio de mi bolsillo, cuidado, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando yo digo, hermanos, que este libro me sirve para que pueda yo transgiversar, desviar la verdad, cuidado, hermanos. ¿Por qué? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bien. Voy a decir algo fuerte, algo que les va a caer de peso a todas las denominaciones protestantes. ¿Sí? Y no nada más la protestante, la católica también. Les va a caer de peso. Pero se tiene que decir. ¿Por qué, hermanos? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Todos aquellos que Dios los ha entregado a una mente depravada para hacer lo que no conviene, y ahí viene la lista, hermanos. Mentirosos, faltos de conocimiento, malhechores, desleales a los padres, bueno, una lista tremenda. Dice, los tales son dignos de muerte. Dice el apóstol Pablo, que todos esos detractores, aborrecedores de lo bueno y bueno, injuriosos y todos ellos, dice que son dignos de muerte, pero no solamente ellos, sino los que consienten en que hagan tales cosas. ¿Y quiénes son los que consienten? Les voy a decir, hermanos, por eso yo les hablo mucho, hermanos, de caso cerrado. ¿Por qué, hermanos? Porque caso cerrado se ve todas las cosas que ustedes quieran ver en el mundo. Todo, desde por ahí, desde un alfiler hasta un motor de avión. De ahí todo, hermanos, todo. Desde una violación, hermanos, hasta un asesinato. Pasando por todas las cosas que ustedes se imaginan. En caso cerrado. ¿Sí? Bien. Entonces, hermanos, hubo un caso en el cual una madre quiere, hermanos, que el pastor de su iglesia pentecostal, y lo digo porque deben de saberlo, pentecostal, hermanos, decía que su pastor iba a aliviar a su hijo y no quería la señora, la madre,
No quería que su hijo fuera intervenido por la medicina. Le dijo el doctor: señora, si usted no atiende a su hijo de 4 años, se va a morir. No, es que yo creo que mi pastor con oración va a aliviar a mi hijo. Y lo va a aliviar, y lo va a aliviar. Y le pregunta a la juez: a ver, señora, ¿usted está segura de esto? Sí, dice, porque mi pastor ha aliviado a gente que tiene SIDA, que tiene cáncer, que tiene diabetes, que tiene... Y le anuncio ahí todo eso. Dice: ¿y está usted segura de que lo ha hecho? Dice: yo lo he visto. Bien. ¿Y usted está segura de que su hijo se va a aliviar? Porque está a punto de morir. Dice: yo sé. Y pasan un video, hermanos, ahí en su casa, de la señora. Pasan un video donde está parte de la congregación aplaudiendo y haciendo oración. Y en el nombre de Jesucristo yo te pido que levantes a mi hijo y que le quites la enfermedad. Y esa grita y grita, hermanos, pidiéndole a nuestro Dios que alivie al pequeño de 4 años. Y la doctora le preguntó: ¿y qué más has visto dentro de tu congregación? Dice: bueno, mi pastor es capaz de resucitar. Dice: ¿y has visto una resurrección? Dice: bueno, no. Dice: no. Dice: pues ten cuidado con lo que dices, porque ya me estás metiendo en una duda que te voy a tener que mandar con el psiquiatra, porque eso no puede ser. Entonces la pregunta, hermanos, es esta: ¿ha habido algunos milagros en esas denominaciones de que los enfermos se alivien? Pero milagros. Sí, Pero milagros. pero son milagros mentirosos. Cuidado, hermanos. Hay que saber entonces que el Espíritu Santo no se manifiesta, hermanos, en ese tipo de congregaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque no guardan los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo solamente se manifiesta donde se guardan los mandamientos de Dios al pie de la letra. De otra manera, hermanos, es un espíritu que no tiene, hermanos, más que solamente... Pero ahora dirían ustedes: bueno, ¿y cómo el hermano Benjamín se atreve a decir esto? No es que yo me atreva, hermanos, sino que es lo que dice la palabra del Señor. Dice Tesalonicenses, hermanos, vamos a la carta que escribe Pablo a los Tesalonicenses. Es la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Búsquenlo, hermanos, es importante. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 9 al verso número 12. Dice: 2, capítulo 2, verso 9 al 12. Dice así: aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué han hecho con los mandamientos? Los han hecho a un lado. Dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para que sean salvos. Por tanto, pues les envía Dios, el mismo Padre, el mismo Señor, les envía operación de error para que crean a la mentira. Todos esos creen a la mentira, los milagros mentirosos. ¿Para qué? Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Ahí está, hermanos. Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ese Satanás hace milagros mentirosos para que crean a la mentira. ¿Quién lo permite? El Señor. ¿Por qué? Porque todas esas denominaciones evangélicas, hermanos, llevan a la mentira. Son hijos del diablo. Así lo dice Jesucristo. Son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque creen a la mentira. Entonces, hermanos, el tener al Espíritu de Dios no es sencillo, hermanos. No todos. No todos.
todos los que guardamos los mandamientos del Señor al pie de la letra, hermanos, somos los que recibimos el mensaje limpio, puro, para que hagamos la voluntad de Dios. Dice un texto, dice que el Espíritu de Dios reina en aquellos que obedecen. Así es, hermanos. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante con este conocimiento. Ahora, quiero enfocarme, hermanos, a la cuestión del don de lenguas. ¿De acuerdo? Vamos a enfocarnos al don de lenguas. Dice, hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Aquí es donde les comentaba yo de que Jesucristo les dice a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén porque tendría que venir el poder del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sí? Dice así, Hechos capítulo 2, del verso número 1 en adelante, hermanos. Solamente vamos a ver hasta el verso 13. Quiero que me sigan en la lectura, hermanos. Hechos 2, del verso número 1 al verso número 13. 13. ¿Sí? Bien. ¿Listo, hermana Susi? Bien, dice así. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que les dijera que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, entendamos, varones religiosos. ¿Quiénes eran religiosos? Los que estaban interesados de conocer el Evangelio. ¿Sí? Muy bien. Dice, de todas las naciones debajo del cielo. Por lo tanto, dice aquí, verso número 6, y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua, su propio idioma, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué decían no? Todos esos galileos son de una sola nación, son de Galilea, o sea, hablan un solo idioma. Dice, por eso le hace la pregunta, ¿no todos esos que están hablando son galileos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua, de nuestro idioma en que somos nacidos? ¿Sí? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en partes de África, y que está de la otra parte de Cirene, romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses, árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser todo esto? Mas otros se burlaban diciendo, están llenos de gozo. ¿Sí? Ahora, la pregunta es esta, hermanos. Aquí no estaban hablando más que solamente en las lenguas, en los idiomas que cada uno de ellos había llegado, porque llegaron de todas las naciones. Pero cuando les oían hablar en sus propias lenguas, los que estaban ahí, los 120, que fueron donde se repartieron las lenguas, dice, ¿cómo es posible que nosotros podamos entender lo que están hablando? Pregúntanos, va para todos y esto va para mí también. Pregúntanos. Cuando estamos en un restaurante, hay varias mesas, ¿sí? Y todos empiezan a hablar, todos los que están en las mesas empiezan a hablar. Ustedes, si ponen atención, pueden escuchar qué es lo que está hablando en una mesa, en otra, al mismo tiempo. No. Se oye un murmullo, pero no se entiende. Así es.
Y yo pregunto, hermanos, ¿cómo es posible que más de 7,000 o 10,000 o no sé cuántos judíos habían ahí, hermanos, entendían lo que estaban hablando? Porque el Espíritu está ahí. El Espíritu de Dios es el que hace posible todo eso. Un ejemplo, hermanos, un ejemplo sencillo. Fíjense, hermanos, en la defensa de Pablo, cuando va, hermanos, y él se defiende porque lo querían matar. ¿Quiénes los querían matar? Sus mismos hermanos lo querían matar. Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo se defiende. Y cuando él se defiende, dice Hechos de los Apóstoles, aquí mismo en este libro, capítulo 22, dice el apóstol Pablo, cuando él se defiende, dice algo, hermanos, que escribe Lucas, porque Lucas es el que escribe este libro. Capítulo 22, versos 8 y 9. Dice así. Pablo aquí se está defendiendo. Dice, Hechos, capítulo 22, 8 y 9. versos 8 y 9. Ahora sí me vamos. Dice así. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Cuando es caído del caballo. Pablo cae del caballo. Y entonces, bueno, dice el verso 7, y caí en el suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Sabemos ahí, hermanos, el Espíritu de Dios hace posible muchas cosas que nosotros no entendemos. Dice que los que iban con él vieron la luz, pero no oyeron nada. En el asunto, hermanos, de aquellos 120 que estaban hablando en diferentes lenguas, había de diferentes naciones, pero todos, hermanos, entendían lo que estaban hablando. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Que cada uno de las lenguas, de los idiomas que iban, el Espíritu Santo podía hacer que entendieran lo que estaban hablando. ¿Sí? Ahora, hay otro evento que ustedes conocen. Cuando Cornelio, el primer gentil convertido, dice que él, hermanos, oraba y oraba al Señor. Y total que llamaron a Pedro. Dice, llamen a Pedro y que venga para acá, y ya les dice que era lo que tenía que hacer Pedro. ¿Sí? Pero cuando llegan a la casa de Cornelio, no estaba nada más la familia de Cornelio. Dice que había otros hombres más. ¿Sí? Y dice que cuando llega Pedro, entonces a Pedro le cae el 20 cuando dice, caray, esto no solamente al pueblo de Israel le es dado el que seamos llenos del Espíritu de Dios, sino también a todos los gentiles que sean convertidos al Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí, hermanos? Que Pedro en ese momento, cuando está hablando del Evangelio en la casa de Cornelio, empezaron a hablar en lenguas aquellos que estaban ahí. Ahora mi pregunta es esta, porque, hermanos, todos tenemos muchas preguntas que hacernos. Y les he dicho, siempre en una predicación debe de haber muchas preguntas, hermanos. Y mi pregunta para mí es esta, hermanos. ¿Por qué nada más se manifestaba el Espíritu Santo en el momento de cuando era predicado el Evangelio? Nada más se manifestaba en lenguas. Sencillo de interpretar. Porque era la manera de entrada al Evangelio. Cuando se entra al Evangelio, hermanos, en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo de Jesucristo, en lenguas el Espíritu Santo se manifestaba. ¿Por qué? Porque después de ver esa maravilla, ya en la carrera de la iglesia, hermanos, ahora sí, viene la manifestación de sanidad, de profecía, de interpretación y de saber discernir entre los espíritus. Recuerden lo que dice Juan: hijitos míos, no creáis a todo espíritu, primero pésalos, examínalos, disciérnelos, para saber si son de Dios o no lo son.
Entonces, hermanos, la primera entrada de la manifestación del Espíritu Santo por el poder de Dios era que pudieran hablar en lenguas, en idiomas. Y eso era, hermanos, una señal para poder, hermanos, entrar a la verdad. Y una vez entrando a la verdad, el Espíritu Santo se iba a encargar después en la carrera, en el camino, de poder saber interpretar la profecía, de poder hacer sanidades, de poder hablar, hermanos, en otros idiomas y de saber interpretar, hermanos, los idiomas. Hay que saberlos interpretar. ¿Sí? Hoy, hermanos, les comentaba yo a ustedes, inclusive, y esto va a colación, ¿por qué? Porque cuando el pueblo de Israel, en el tiempo de los 70 años de cautiverio allá en Babilonia, hermanos, transquiversan muchas cosas. Le ponen nombre a los meses, se apegan al tiempo de la luna, hacen muchas cosas, hermanos, y hacen su libro de Talmud. ¿Sí? Y en el tiempo de Jesucristo, ya en el tiempo de los apóstoles, hermanos, ese libro del Talmud lo tienen que investigar para ver si el hebreo que fue escrito en los años de Babilonia coincidía con el tiempo, hermanos, el tiempo de Jesucristo, el hebreo que se hablaba ya en ese tiempo. Y hicieron algunos ajustes ahí. Y de ahí, hermanos, nace precisamente el Talmud de Jerusalén. Allí es donde nace otra vez. Y si el Talmud era así, hermanos, de hueso, ahora el Talmud es así de hueso. Tradiciones y costumbres de hombres. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto hace posible, hermanos, que nosotros tengamos la veracidad de poder comprender lo que dice la palabra del Señor. Aquí es donde está toda la verdad. Aquí es donde nosotros tenemos que apegarnos a las cosas que el Señor ha hecho. Bien, hermanos. Pedro, hermanos, ratifica que los gentiles también tendrían que ser glorificados. ¿A través de qué? Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versos 16 al 18. Anótenlo, hermanos, porque allí es donde Cornelio, llega Pedro a la casa de Cornelio y se manifiesta precisamente el Espíritu de Dios en esa familia y en esos hombres que había allí en la casa de Cornelio, y empiezan a hablar en lenguas, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 16, versos 16 al 18. Dice, hermanos, así el Evangelio de nuestro Señor. Capítulo 11, 16 al 18. Dice: entonces me acordé del dicho del Señor que dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados de Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles les ha dado Dios el arrepentimiento para vida. ¿Sí? Entonces ahí, hermanos, en la casa de Cornelio se manifiesta el Espíritu Santo también, hablando de esa manera. ¿Cómo se puede interpretar los dones de lenguas? A través del Espíritu. ¿Cómo se puede? Bien. Dice, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Dice así, hermanos. El verso número 1 en adelante. Con esto vamos a terminar, hermanos, porque ya se me acabó el tiempo. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no hable a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. ¿Sí? Mas el que profetiza hable a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña
a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica la iglesia. Fíjense bien, hermanos. El apóstol Pablo dice así: el que habla, que venga aquí con nosotros uno que hable inglés, y si quiere él, hermanos, hablar inglés, se está edificando a él mismo, ¿sí? Pero la iglesia, ¿en qué nos edificamos? Si está hablando en inglés, ¿quién de nosotros habla inglés? Nadie, ¿sí? Entonces, si viene un hermano de Estados Unidos y nos habla en inglés, pues el único que se edifica es él, nosotros no. Por eso dice así: el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza, edifica a la iglesia, ¿sí? Así que quisiera que todos vosotros habléis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. ¿Sí, hermanos? Entonces, dice que es mejor el que profetiza para edificación de la iglesia que el que habla en lenguas. Porque el que habla en lenguas, hermanos, puede haber un chino, un japonés aquí, pero pues, hermanos, no nos edifica nada. Entonces, si nosotros hablamos en lenguas, se está hablando de idiomas, ¿sí? Ahora, vamos a decir, cuando yo hablo en lengua angelical, porque así lo dice el capítulo 13 de este mismo libro, cuando dice que si yo hablo en lengua angelical, ¿a qué idioma me estoy refiriendo? Hermano Angelito, ¿a qué idioma me estoy refiriendo cuando digo lengua angelical? A este idioma. Este es el idioma angelical. ¿Por qué? Porque este idioma fue escrito a través del Espíritu Santo. ¿Escribieron los hombres? Sí, pero no porque ellos mismos quisieran haberlo escrito. Fue el Espíritu Santo instruyendo a los hombres que escribieron. Entonces quiere decir que esto es una lengua angelical. Esta es la lengua angelical. Cuando yo hablo lengua angelical, estoy hablando de la palabra de Dios. Y esos textos los malinterpretan porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? Decía mi hermano Angelito, decía, oye hermano, pero es que también ellos dicen que el Espíritu hace ruidos indecibles hacia Dios, gemidos indecibles. Y eso es lo que hacen algunos cuando es alabra saya, y les pegan en la cabeza y ¡pum! Y azota. Esos son parejas, Ese es el diablo. Ese no es el Espíritu Santo, discúlpenme hermanos, pero eso no es Espíritu Santo. Ese es el diablo, hermanos, que está ahí actuando. Y eso es, hermanos, lo que muchos se quedan de a 6. No saben qué es lo que está pasando ahí, hermanos. Eso, hermanos, es lo que dice el apóstol Pablo. Si hay alguno que hable lenguas angelicales, que haya un intérprete. ¿Y saben quién es el intérprete ahorita, en este momento, aquí, hermanos? El Espíritu Santo, porque yo no estoy hablando. Yo estoy hablando lo que está escrito. Y el Espíritu Santo es el que está diciendo las cosas. ¿Sí? Entonces, esa es la lengua angelical. Pero ahora pregunto, hermanos, ¿todos leen la palabra de Dios, pero la malinterpretan? ¿Quién está hablando? ¿El Espíritu Santo? No, hermanos. Está hablando el hombre. Así es. Está hablando el hombre. No está hablando el Espíritu Santo. Y aclara que una o dos palabras para que sean entendibles, no muchas. Sigue diciendo, verso número 6. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé si os hablare o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta, la vihuela, si no dieren distinción de voz, ¿cómo se sabrá lo que se talle con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá de la batalla?
Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Tantos géneros de voces que, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. Mas si yo ignorare el valor de la voz, seré bárbaro. El que habla y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad ser excelentes para la edificación de la lengua. Por lo cual, el que hable lengua extraña, pida que la interprete. ¿Sí? Y hermanos, sigue diciendo muchas cosas sobre esto. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Que si hay alguien que hable en lengua extranjera, que haya un intérprete. Porque puede decir 1000 palabras, pero nadie le entendió. ¿Para qué sirvió? Dice que una o dos nada más, pero que bien asentaditas. Pero si digo 2 o 3 o 5 palabras bien puestas, hermanos, es para edificación de la iglesia. Así que, hermanos, tengamos cuidado con todos aquellos, hermanos, que agarran en las congregaciones donde hay miles de personas y empiezan a decir barbaridad y media, hermanos. Se azotan, se descalabran, se tiran por allá, empiezan como a convulsionar, hermanos, se empiezan a convulsionar y dicen el Espíritu Santo. Y luego cuando se levantan, les preguntan, oye, ¿y qué te dijo el Espíritu Santo? No sé, solamente el Espíritu sabe lo que hace. Y entonces viene la pregunta, hermanos, cuando dicen, bueno, es que el Espíritu de Dios pide por nosotros con gemidos indecibles. A ver. Una cosa es cuando la misma naturaleza, hermanos, Romanos capítulo 8, ¿sí? Cuando la misma naturaleza pide a Dios con gemidos indecibles, ¿sí? De que se restaure todo. ¿Quién es la naturaleza? Hermanos, vamos a hablar de los animales. ¿Por qué el tigre tiene que matar para comer? ¿Por qué las aves tienen que matar para comer? Las carroñeras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el reino de Dios que está aquí en la tierra, hermanos, pide con gemidos indecibles que esto se restaure. ¿Sí? El cosmos pide con gemidos indecibles para que se restaure, hermanos, las cosas en el cosmos. Porque en el cosmos, hermanos, también hay problemas. ¿Por qué existen los hoyos negros? Y si nos vamos a la ciencia, ¿qué son los hoyos negros? Mejor le paramos, hermanos, porque no vamos a terminar. Entonces, el cosmos también está pidiendo con gemidos indecibles que se restauren las cosas. Ahora pregunto, hermanos, nosotros, los hombres, ¿no pedimos a Dios que todo esto se acabe? ¿Sí? ¿No estamos pidiendo a Dios que toda esta corrupción se acabe del mundo? ¿No lo estamos pidiendo con gemidos indecibles? Pues el Espíritu Santo, hermanos, pide a Dios que todo esto se restaure. Porque ¿saben cuánto trabaja el Espíritu Santo? Hermanos, trabaja incansablemente. Ya está harto, hermanos, de que no haya conocimiento de Dios en la tierra. O sea, eso es lo que pide el Espíritu Santo. Nada tiene que ver eso con la cuestión de los dones de Dios. Vean, hermanos, cómo tergiversan los textos. Veamos, hermanos, cómo no saben interpretar. No tienen el Espíritu Santo. Así de sencillo. Entonces, como no tienen el Espíritu Santo, agarran un texto, lo meten para acá, lo forzan, hermanos, y muchos predicadores, ministros de la iglesia de Dios israelita, hacen lo mismo. Agarran un texto, lo encajan por acá y no saben de qué están hablando. Yo ya les hablé de Hebreos capítulo 10, verso número 28. ¿Sí? El que menospreciare la ley de Moisés por presencia de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Ahora pregunto, ¿ese texto va en contra de lo que dice Hebreos capítulo 7, donde dice el apóstol Pablo, si la ley de Dios a través del sacerdocio levítico
era necesario que viniera otro sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y se quedan de a 6, hermanos, y no saben relacionar un texto con otro. Y entonces dicen ellos, entonces yo quiero decir que el sacerdocio levítico no lo puedo cambiar. Perdón, hermanos, desde Isaías dice que a través de Jesucristo iba a magnificar la ley. ¿En qué momento, hermanos? Cuando el sacerdocio levítico es quitado por un momento y entra en función el sacerdocio de Melquisedec. A eso se refiere. No que sea quitada toda la ley. Simplemente, hermanos, que Jesucristo la viene a perfeccionar. ¿En qué momento? En el sacerdocio, solamente en el sacerdocio del Levítico al sacerdocio de Melquisedec. Nada más. Y ya vimos los 4 puntos que hay cambio en el sacerdocio de Levítico, ¿sí? Al sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? O sea, hay un cambio ahí, pero es una perfección, hermanos. Entonces nada tiene que ver, pero algunos no saben interpretar esto. Y por no saber interpretar, hermanos, quieren aplicar la ley del sacerdocio levítico al pie de la letra. Le dan cuello a muchos hermanos. A muchos hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Porque no saben interpretar la palabra de Dios. Y entonces también dicen, hermanos, que solamente hay 3 fiestas en el año. Porque no saben interpretar cuáles son esas 3 fiestas que vivieron en el desierto. Y esas 3 las vivieron 40 años. Y las otras 4, ya cuando pasan a la tierra prometida, ahora son 7 fiestas que se tienen que llevar a cabo, porque son eternas. Así lo dice, hermano, la palabra de Dios. Yo no lo digo. Nada más que dicen, es que viene la restauración. ¿Cuál restauración? Que Jesucristo tenía que venir a quitarlas. Entonces, hermanos, allí es donde nosotros tenemos que entrar en todo eso. Bien, hermanos. Para terminar, Primera de Corintios, aquí donde estamos, pero ahora al verso 27 y 28. Nos saltamos hasta el verso 27 y 28. Con esto terminamos. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, más uno interprete. O sea, debe de haber un intérprete, si es que hablan en lengua extraña, en idioma, inglés, francés, alemán, chino, lo que sea. ¿Sí? Verso 28. Y si no hubiere intérprete, cállese, no hable. Si no hay intérprete, que no hable, que se quede calladito porque se ve más bonito. Dice, y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo para Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, ese don de lenguas, cuando les preguntan que se azotaron y se descalabraron y que hicieron barbaridad y media y que hicieron ruidos extraños, hermanos, esos pues solamente lo hicieron para el diablo, porque no saben ni qué es lo que dijeron ellos. ¿Sí? Bien, hermanos, entonces, ahora sí, pregunta, duda. ¿Cuáles son esos gemidos indecibles de los que hablan? Ok, esos gemidos indecibles, nosotros no sabemos el idioma de los animales, pero ¿qué diría, por ejemplo, el ciervo, o sea, el venado, cuando ve venir al león? ¿Sí? ¿Qué hace el venado? Pégale. ¿Por qué? Porque viene el león, le va a comer. ¿Sí? ¿Qué diría el venado? León, ya no me comas. Aguántate, no te dale. ¿Sí? Y cuando lo toma preso, ¿qué hace el venado, hermanos? Pues empieza a hacer ruidos indecibles. ¿Por qué? Porque lo están matando. ¿Quién es el que nos mata a nosotros como seres humanos? Satanás. No dice el texto. Vino Satanás a dividir, destruir y a matar. ¿Quién nos mata? El diablo. ¿Cuánto sufre el ser humano? Hermanos, caso cerrado. ¿Cuánto sufre? Uy, hermanos, mucho. Demasiado.
¿Qué es lo que pide? Señor, quita toda esta corrupción. Esos son los gemidos indecibles. El Espíritu Santo, por lo tanto, ¿nos quiere a nosotros? Pues sí nos quiere. Pero ¿qué es lo que pide el Espíritu Santo a Dios? Con gemidos indecibles le está diciendo al Señor, le estamos diciendo, hermanos, el Espíritu, a través de nosotros, ya que se acabe todo esto. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo, estamos en una situación de corrupción tremendamente grande. Esos son los gemidos indecibles. Pero cuando venimos aquí, las arpas de Dios, en que es el mar de cristal, donde se tocan las arpas de Dios, hoy estamos aquí. ¿Cómo estamos? Felices, tranquilos, alabando al Señor. ¿No quisiéramos estar así siempre? Amén. Caray, hermanos. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Cuando Jesucristo reina aquí en la tierra. Porque ahora sí no vamos a tener pretexto de que No voy. no vine el sábado pasado hermanos, por tragón, hermanos, lo reconozco, me enfermé. ¿Sí? Y todo, ¿por qué, hermanos? Por comer más de la cuenta. ¿Sí? Ya de por sí la edad. Y luego tragón, pues hermanos, pues viene el problema y no pude estar. Yo quería estar aquí, hermanos, pero no fue posible. Entonces, hermanos, estaba yo gimiendo, quejándome, ¿sí? De dolor, de temperatura. Traigo 2 fogonazos, ¿sí? Por algún lado tenía que salir la temperatura, hermanos. Y hermanos, eso fue lo que pasó. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener siempre las cosas de Dios en una alta estima tremendamente grande. ¿Por qué? Porque es la que nos va a llevar, el Espíritu de Dios nos va a llevar a toda verdad. Y la verdad, hermanos, es Jesucristo. Pero aquí, en este libro, está la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, todo lo que nosotros queramos hacer a través de los dones del Espíritu Santo es saber interpretar, saber alabar, saber profecía, saber sanidades, saber, hermanos, todos los dones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que se manifieste el poder de Dios a través del Espíritu Santo en los diferentes dones que hay en la iglesia. Va a haber alguien que va a llegar en algún momento y el don que va a tener ese hombre o esa mujer es tocar ese aparato. ¿Sí? Y cuando toque alguien ese aparato y esté la batería, hermanos, y alguien sepa tocar la guitarra, tocaremos en vivo. Y tocar en vivo es diferente a lo que entonamos, hermanos, con las pistas. Muy diferente. Tocar en vivo, hermanos, es una cosa fabulosa, hermanos. Pero alguien va a tener el don de la música, que es el ministerio de la música, que es parte de los dones del Espíritu Santo, que es repartido en toda la iglesia, sí, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. El Señor los bendiga. Amén. Que el Señor lo bendiga.